Muy bien, continuando entonces con el contenido del curso, estimados estudiantes, nos habíamos quedado en la parte inicial de fuentes de abastecimiento. Habíamos determinado que los tipos de fuentes se clasificaban en fuentes subterráneas, superficiales y también meteóricas. De tal forma que las fuentes subterráneas son aquellas que tendrían la mejor calidad y es el tipo de fuente que por lo general nos conviene mucho más tener en un proyecto de abastecimiento en zona rural. Entonces, precisamente habíamos indicado que debido a su excelente calidad, por ejemplo, tener un nivel de turbiedad inferior a las 5 unidades nefelométricas de turbidez, eso nos permitía que prácticamente el tipo de tratamiento que debía de brindarse este tipo de fuentes solamente sería mediante desinfección. En cambio, en el caso pues de fuentes superficiales, tendríamos en ese caso sí que por lo menos contar con un tipo de sistema de tratamiento a nivel convencional, principalmente de remoción de partículas. Entonces, tienden a cumplir con agua del tipo A2. Y bueno, otro tipo de fuentes de captación que, por ejemplo, cuando habíamos visto los estándares de calidad ambiental, los ECA, que les he pasado, habíamos indicado que en un agua del tipo A3 ya se requeriría un tratamiento más avanzado. Y bueno, lógicamente puedes captar agua de mar si requiere un elevado tratamiento. Entonces, estimados estudiantes, acá vamos a observar cuáles son los tipos de sistema que se estarían contando y que, por ejemplo, revisamos el sistema por gravedad sin tratamiento. Bueno, cuando hablamos de sistema por gravedad sin tratamiento, implica que de todas formas el agua va a tener una desinfección por cloración principalmente. Pero esto implicaría que no tendríamos, por ejemplo, bueno, la existencia de una PETAP, ni siquiera a nivel convencional. Solamente tendríamos el sistema conformado por captación, línea de conducción, tanque de almacenamiento que es el reservorio y como les he indicado en anteriores oportunidades, la línea de aducción consiste en la salida del tanque hasta que lleguemos a la primera T. Bien, de esto trataría. Entonces, estimados, ustedes en cuanto a su trabajo, que por cierto ya les he indicado, tienen que ya estar presentando avances. Bien, en los recesos les he estado revisando avances ya a sus compañeros. No esperen a que sea el día de la semana 6 y yo les tenga que decir que ese proyecto no va. Así que, por favor, ya vayan presentando los avances respectivos. Bien, ahí, por ejemplo, había un proyecto que ya se había realizado en el semestre pasado y lógicamente ese no ha pasado. Así que, por favor, ya les estoy indicando esto. Yo tengo los trabajos aquí almacenados. Y no quiero tener que pasar el mal rato de tener que evidenciar que ya fue un trabajo realizado en el semestre pasado. Bien, eso sí, por favor, ya les indico. Evítense pasar por ese mal momento. Bien. Entonces, a ver. Vamos. Como les estaba comentando, por lo tanto, estimados estudiantes, el objetivo es que su proyecto tenga estas características prácticamente. Sería lo principal. Ya, bueno, ustedes también son libres de trabajar. Si alguien considera que sí o sí va a realizar un proyecto, bueno, con sistema de tratamiento debido a que tiene una fuente superficial, ya en ese caso no soy quien para limitar, pero sí tendría que realizar el apartado de la planta de tratamiento de agua potable. Bien, esto sí, por favor. Entonces, estimados, como les estaba comentando, principalmente el sistema mediante gravedad sin tratamiento consiste en tener, por ejemplo, una fuente de captación de manantial que sería considerada como un agua subterránea. Tendríamos
que conducir mediante la línea de conducción hacia el tanque, que es el reservorio, donde ahí mismo se va a producir la cloración y después abastecer mediante nuestros sistemas de redes a toda la población. Y ese es el esquema que por lo general tiene este tipo de sistema. Hay que tener en cuenta que ustedes mismos se habrán estado dando cuenta ya quienes han presentado sus avances. En zona rural, por lo general, pues las viviendas están bastante dispersas. Así que, en este caso, el sistema de distribución de redes es mediante redes abiertas. Bien, tal cual como se lo está mostrando. Y principalmente, como vemos, no está aquí involucrado algún tipo de sistema por bombeo. Todo funciona mediante gravedad. ¿Cómo estaría trabajando el agua en la tubería? Todos han llevado ya mecánica de fluidos, ¿se entiende, no? ¿Cómo sería? ¿Cómo trabaja el flujo, en este caso, en lo que va atravesando la tubería? Son flujos bajo presión. Hay que tener en cuenta ello. Bien. Es decir, vamos a tener que determinar cuáles son las pérdidas de carga y hallar cuáles son las presiones también. La ventaja, pues, de la conducción de fluidos bajo presión es que te permite, por ejemplo, trabajar en sifones invertidos. Es decir, que el agua baje y luego vuelva a subir. Eso te permite. Algo que no ocurriría, por ejemplo, si estamos bajo un sistema de conducción, digamos, netamente bajo pendiente, como si fuera o si se tratase de un canal cerrado, que ya vamos a ver en qué caso se aplica. Luego tenemos el sistema de gravedad con tratamiento. En este caso, se tendría que considerar que el agua se está captando por medio de una fuente superficial. No importa qué tan clara esté el agua en época de estiaje. Recuerden ustedes, cuando tengamos la época de lluvia, es muy seguro que el nivel de turbidez va a incrementarse bastante. Y precisamente, el día de hoy tenemos la realización de nuestro diseño del primer tipo de captación, que sería mediante captación de agua de río. Bien. Entonces, debido a que el agua es superficial y en efecto, pues, va a incrementar la turbidez, sobre todo en épocas de lluvia, es el motivo por el que se tiene que considerar sí o sí una PETAP, una planta de tratamiento de agua potable, en la cual por lo menos en este caso los procesos unitarios sean cuando menos de tratamiento convencional, es decir, de remoción de partículas. Bien, a ver, por favor, estimados. Entonces, hay que tener en cuenta que en este caso, estimados, tener, por ejemplo, que realizar este tipo de tratamiento también tiene un costo. Va a elevarlo en este caso. ¿Por qué motivo? Porque también se le tiene que dar mantenimiento a las PETAP, a todos los procesos unitarios que contemplen esa PETAP. Por más que tengas un filtro lento, de todas formas se hace un raspado y se va cambiando el material filtrante. Y eso, lógicamente, tiene que elevar los costos. Y aquí vemos, ¿no? Por ejemplo, una captación de río que vamos a estar desarrollando en esta sesión. Vemos aquí un filtro lento y luego tenemos el reservorio y luego la distribución hacia la población. Cuando hablamos de sistemas de bombeo sin tratamiento, esto también depende, ojo, mucho de la calidad del agua. ¿Por qué razón? Porque también tengan en cuenta que si el agua es subterránea, depende mucho también del tipo de suelo que le está rodeando. Por ejemplo, hay ocasiones en las que está bien, tienes agua subterránea, pero resultas teniendo un suelo de repente con una elevada cantidad de metales. Puede pasar. Y eso te genera lógicamente aguas ácidas. Entonces, estimados estudiantes, cuando hablamos de sistemas de bombeo sin tratamiento, tendrían que cumplir con todas las características de un agua del tipo A1
y lógicamente se tendría que realizar, en este caso, un sistema de línea de impulsión, es decir, una línea de conducción por bombeo. Ahí también ya se incrementa el costo por el tema de la energía. Si vas a realizar un sistema de bombeo, tienes que contar con energía. Bueno, hay algunos proyectos en los que, por ejemplo, se cuenta también con la facilidad de emplear pozos manuales. Claro, que tienen en ese caso alguna limitancia también respecto a la altura, no puede haber demasiado desnivel y también hay que considerar que el bombeo lógicamente ahí no sería continuo. ¿Sí? Por lo tanto, hay que considerar en este caso que un sistema de bombeo sin tratamiento, en este caso, tendría este tipo de dificultades, elevando el costo principalmente producto de la energía que hay que emplear. Y ahí podemos revisar, ¿no? Tendríamos, por ejemplo, una caseta de bombeo, tendríamos un tanque elevado, depende de las características de la zona, y luego distribuir a la población. Bueno, hay que tener en cuenta que lo que se está haciendo en Cajamarca con este tanque del Capañán precisamente es un sistema por bombeo. Exactamente. Requiere de energía en este caso. Bombeo con tratamiento. También hay situaciones en las que, por ejemplo, vamos a indicar, de repente vas a hacer captación a partir de una laguna. Si la captación es a partir de una laguna, eso también implicaría que ya la fuente es del tipo superficial y que por lo tanto, cuando menos, bueno, dependiendo de las características, ¿no? Se tendría que considerar al menos una PTAP convencional. Pero también puede haber una combinación en este caso, estimados. Por ejemplo, en el caso de que tengamos un sistema de bombeo, pero con lo que les he comentado hace un instante, en el cual la calidad de agua sea bastante mala. Estos tipos de combinación, estimados, los podemos observar en la norma que está vigente. Como les he mencionado, seguimos trabajando con esta normativa, estimados. Prácticamente de momento sigue a nivel de comentario que se va a actualizar la normativa, bueno, pero no hay nada publicado. Así que no se sabe ya a ciencia cierta si se lo actualizará o no se lo actualizará. Se menciona que quizás los cambios en el siguiente apartado normativo no sean, digamos, tan trascendentales en todo caso, pero los principios de cálculo hidráulico, de potabilización, eso se va a mantener. Así que por ese aspecto parece que no van a incluir de repente pues utilizar reservorios difusos. Parece que eso no lo están incluyendo. Se tendría que revisar. Tampoco se está incluyendo, por ejemplo, colocar tanques rotoplas sobre las UBS. Así que, bueno, por ese aspecto parece que no hay mayor modificación. Habría que esperar en todo caso a ver qué es lo que sucede en este caso. Si nosotros nos enfocamos a revisar las opciones tecnológicas, pero en este caso para el sistema de abastecimiento de agua, ya hemos visto, por ejemplo, para el caso de la disposición de excretas, que precisamente con ello vamos a tener que revisar cuál es el tipo de caudal que vamos a emplear, recuerden ustedes. Y aquí se encuentra opciones tecnológicas de abastecimiento de agua para consumo humano. Entonces se clasifica en la norma vigente de la siguiente manera: sistemas por gravedad, con tratamiento y sin tratamiento. Tendríamos el SA 01, 03 y 04. Cuando hablamos de tratamiento implica que tendríamos una captación por gravedad, pero sí se tiene que considerar una planta de tratamiento de agua potable. Es decir, esto estaría principalmente ligado, por ejemplo, a tener una captación de fuente superficial y que, bueno, en efecto, tanto el reservorio como la población se encuentren pues aguas abajo.
S03. Es lo que les dije que ustedes tienen que tratar de conseguir. Captaciones de manantial, ya sea de ladera o de fondo. Ojo, no hay un límite en cuanto a la determinación de los caudales, porque esto lógicamente se afora en campo. Bien. Claro que, digamos, en cuanto al nivel de producción que tienen este tipo de captaciones, hay que mencionar, por lo general, bueno, no es que sea tan elevado. Hablamos, digamos, entre un límite máximo, por así decirlo, por ejemplo, 2 litros por segundo. Pero no se podría más. Por lo general, bueno, cuentan con menos 1 litro, 0,50, 0,75, en fin. Depende mucho del tipo de fuente. Depende también mucho de la formación que se tenga del agua subterránea en una determinada zona. También se podría considerar el SA04, que es una captación mediante galería filtrante, pozo profundo o pozo manual. Pero en este caso, por ejemplo, se estaría añadiendo una estación de bombeo. Esto, lógicamente, si es que el nivel de la fuente se encuentra ya sea al mismo nivel de la población o también del tanque o de la zona donde se dispondrá el reservorio. Y luego se tienen los sistemas por bombeo. Acá, por ejemplo, hay que tener en cuenta, ¿qué es lo que diferencia al SA04 del resto? Digamos que en el sistema 04 tú podrías tener un pozo, pero de repente se encuentra pues en una altura mayor respecto al reservorio. Entonces, ahí simplemente se tendría la caseta, la línea de conducción la llevaría por gravedad hacia el tanque y luego a la red de distribución para los beneficiarios. En un sistema por bombeo, se estaría principalmente hablando de que se tiene que llevar en este caso o realizar una captación por bombeo y llevarla directamente, por ejemplo, a una planta de tratamiento de agua potable. Después, ya por gravedad, podría ir al reservorio y por la misma gravedad al sistema de redes de distribución. Si hablamos de sin tratamiento, también podría darse el caso de que tengamos, por ejemplo, el nivel de la captación de ladera o de fondo en una zona bastante baja, de bajo nivel de cota. Y de todas formas habría que instalar una línea de impulsión para conducir el agua hacia el reservorio, en el cual también solamente se realizaría la etapa de desinfección. SA06 ya vamos a ver de qué trata en este caso una galería filtrante, pero también se consideraría una estación de bombeo. Y finalmente el último sistema estaría referenciado respecto a sistemas pluviales, como por ejemplo algo que han hecho en este caso para, me parece el curso de instalaciones en edificaciones, habrán visto captación de agua de lluvia, me parece. Bien, me parece que ahí le realizan. Entonces, cuando hablamos de aguas subterráneas, tendríamos pozos, ya sea de bombeo manual o también de bombeo mediante energía, con una caseta de bombeo, lógicamente. También se encuentran las galerías filtrantes. ¿En qué consisten en este caso? Tienes una fuente superficial, un río o una acequia, y acá lo que se trata es de generar un lecho de material filtrante para que el agua trate de ingresar por dicho material y sea captado mediante tuberías perforadas que en este caso van a trabajar como si se tratasen de canales cerrados. Bien. Claro que, estimados estudiantes, este tipo de captación tendría que analizarse en qué zona se puede realizar o, bueno, ejecutar principalmente. Porque, por ejemplo, no podría realizarlo en una zona donde hay una elevada pendiente y, por ejemplo, ocurran efectos de erosión o de socavación también, ya que eso lógicamente va a dejar que en este caso la tubería perforada quede expuesta y termine rompiéndose frente al arrastre de sedimentos. Por eso, depende también mucho el tipo de zona donde se va a ubicar un proyecto. Digamos que si, por decir, tienes
quizás una quebrada o una sequía, donde la pendiente es relativamente baja y ves también que no hay demasiado arrastre importante de sedimentos, se podría utilizar este tipo de captación mediante galería filtrante. ¿Cuál es la ventaja? Que tendrías una fuente superficial, pero ya en este caso, al tener ese mismo material filtrante, ya no se estaría contaminando mediante turbidez. Entonces, puede emplearse, por ejemplo, en aquellas fuentes de agua superficial, donde relativamente pues la turbidez, incluso en época de lluvias, no llega a ser tan elevada. Ahí podría emplearse. Y lo que normalmente trabajamos en sistemas de agua potable, manantiales de ladera, manantiales de fondo. Que eso, dígase de paso, vamos a estar viendo su diseño en la siguiente semana. Comenzamos viendo el apartado de los pozos. Entonces, bueno, por lo general tienden a tener este tipo de características. Se ve en este caso a modo de pequeños espejos de agua, como pequeñas lagunas, digamos, a nivel de la superficie del terreno. Y por lo general, siempre hay que tratar de diferenciar de dónde está proviniendo el agua en este caso. Porque esta misma característica, por ejemplo, la puedes encontrar también en una captación de ladera o de fondo. Es importante saber de dónde nace la vertiente. Bien, bueno, si ya, por ejemplo, acá vemos que está un poco más profundo y proviene a una mayor altura, bueno, sería principalmente realizarlo mediante pozos. Una de las opciones, por ejemplo, sería emplear un pozo manual, si es que no se cuenta en dicha zona con energía. Entonces, bueno, en el caso de los pozos artesanales o también denominados como pozos excavados, bueno, además de que son los más antiguos, tienen un diámetro más elevado, puede variar entre 1 a 6 metros. Se puede realizar también la excavación, bueno, esto depende mucho de las características del terreno. Y hay que tener en cuenta, si el bombeo va a ser del tipo manual, ojo, sí hay que tener en consideración que no va a ser continuo. A diferencia de si está realizando el bombeo mediante un equipo, el cual sí puede trabajar por horas. Si hablamos ahora de pozos más profundos, en este caso sería denominados como sondeos o perforaciones también. La característica es que el diámetro es bastante reducido en este caso. También aquí es importante realizar importantes estudios, sobre todo cuando se vaya a captar un caudal importante. ¿Por qué o a qué me refiero? Debido, estimados estudiantes, vamos a ubicarnos en un gráfico. Debido a que en este caso hablamos de un agua subterránea que prácticamente está confinada. Está confinada por una capa de suelo superior e inferior. Tengamos en cuenta algo importante. Realizar, por ejemplo, captaciones con un caudal importante, principalmente para ciudades, mediante este tipo de pozos, ya denominados como sondeos, es decir, mediante perforación, tiene que sí o sí involucrar un estudio hidrogeológico. Ustedes han llevado hidrología, llevan el curso de geología también, ¿no? Bueno, hay que tener en consideración, la hidrogeología combina ambos. Es decir, va a estudiar en este caso cómo se tiene el comportamiento del terreno y además cómo se tiene el comportamiento del agua subterránea. ¿Por qué? Porque si en este caso comienzas a bombear demasiada cantidad de caudal, ¿qué es lo que sucede? El agua puede descender y perder, en este caso, o que la capa confinante superior pierda en ese caso el nivel de soporte que antes tenía por el agua subterránea. Y esto ya se ha visto. Habrán visto quizás por noticias, en diversos ejemplos, algunas zonas donde de pronto comienza a figurar el colapso del suelo. Y se tiene todo un sondeo ahí, es decir, todo prácticamente una enorme abertura
con bastante profundidad. Eso pasa. Por ello es importante realizar correctos estudios hidrogeológicos. Claro que hoy en día pues hay distintos tipos de software de forma especializada que trabajan esto. Es decir, tú puedes proyectar, por ejemplo, cómo se encuentra el nivel de la napa freática actual, cuál es tu situación sin proyecto, qué es lo que pasa cuando implementas el proyecto y vas modelando cómo se produciría el descenso posible de dicha napa freática y compensarlo también con lo que va ingresando. Porque hay que tener en cuenta, en época de lluvia, ¿qué es lo que va a pasar? El agua se infiltra. Por eso es que en hidrología ustedes han trabajado con un coeficiente de escorrentía, por ejemplo. ¿Por qué? Porque parte se infiltra, parte se evapora y el resto escurre. Entonces, eso es lo que tendría que hacerse para el caso de abastecimiento de fuentes por pozos, sobre todo cuando se va a abastecer con caudales importantes. Si hablamos de sistemas urbanos, los caudales van a ser importantes. Por eso lo determinaría en este caso el estudio hidrogeológico. En ese caso siempre se tendría que, igual, tienes que pedir un permiso especial de, bueno, la autoridad local del agua, de todas formas. Exactamente, claro, porque, o sea, digamos, nosotros no somos, a ver, cuando eres propietario de un terreno, no eres propietario necesariamente pues de toda la zona subterránea. Entonces ahí también hay que tener en cuenta ello. Necesita sí o sí un permiso especial. A ver. Bueno, entonces hay que tener en cuenta que este tipo de pozos pueden ser surgentes o también no surgentes. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en el caso del pozo surgente vamos a encontrar ya este tipo de formaciones. En cambio, en un pozo no surgente, lo único que se va a tener es como una pequeña elevación en este caso del terreno, debido pues a la presión que está ejerciendo en este caso el agua. Y bueno, si es posible realizarlo, tener por ejemplo un pozo con, bueno, mediante un bombeo manual. Otro tipo de sistemas de captación. A ver, estimados estudiantes, acá ocurre algo importante. A ustedes también les he adjuntado no solamente esta norma de opciones tecnológicas, sino también les he adjuntado el RM 173, que era la norma anterior. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, vamos a buscar aquí. Acá, en efecto, se está mencionando el apartado de los bofedales. Vamos a buscar y ahí los tenemos. ¿De qué se trata un bofedal? Bueno, un bofedal es aquella zona en la cual tienes prácticamente diferentes vertientes de agua en diferentes puntos, no estaría en un solo punto concentrado. Por lo general puede ser una zona un tanto pantanosa, por ejemplo. Entonces, acá hay que tener en cuenta que lo que ocurre es que en la norma anterior esto se presentaba. Vamos a tratar de buscar, a ver, a partir de fuentes subterráneas. Y precisamente la norma anterior, por ejemplo, sí lo contempla con el gráfico. O sea, en la norma actual únicamente se está mencionando, pero no se encontraba algún parámetro específico de un cálculo determinado. A pesar de que, ojo, estimados estudiantes, si ustedes entran a la página web del Ministerio de Vivienda, ahí van a encontrar distinto tipo de información, o sea, van a encontrar los cálculos, los planos, bueno, que finalmente también se les está compartiendo en el contenido de las semanas.
pero ahí, por ejemplo, también figura cómo sería el cálculo y diseño de una captación de bofedal, en este caso. Lo único en lo que consiste es en realizar un sistema de redes ramificadas, pero que van a trabajar por pendiente. Bien. Vamos a revisar, a ver ese apartado. Por ejemplo, acá, bueno, esto es de galerías filtrantes. Quiero revisar principalmente el apartado de captación de bofedal. No, ya se pasó al siguiente. Únicamente está a nivel de ilustración, es lo que estamos observando en este apartado. Y bueno, el cálculo se lo tendría que hacer tal cual, similar a una galería filtrante, porque al final no es otra cosa. Al final simplemente se trata de tuberías perforadas que van a trabajar bajo pendiente. Y este es el tipo de esquema que les había mostrado hace un instante. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, si tú tienes que toda esta zona está conformada por diversos tipos de vertientes, el objetivo aquí es ubicar una pantalla que esté aguas abajo, similar a como si fuera la aleta extendida de una captación de ladera. ¿Para qué? Para que el agua simplemente descienda por gravedad, utilizas un material filtrante, en este caso, bueno, tiene que ser relleno de grava seleccionada, de tal forma que el agua ingrese a la tubería perforada. Claro, ojo, acá ya la tubería no tendría que trabajar bajo presión, estaría trabajando como un canal cerrado, en este caso, bajo pendiente. Ya hemos mencionado el apartado de galerías filtrantes. Y para ir indicando, bueno, luego tendríamos el apartado de fuentes de manantial. A ver, déjenme revisar por aquí. Precisamente, ahora mismo les voy a indicar lo siguiente. En el contenido que ustedes tienen en su aula virtual, bueno, si nosotros revisamos el sílabo, lo que nos toca en esta semana es realizar en efecto el diseño de la captación de río. Adicionalmente a eso, estimados, les he incorporado en el contenido del aula virtual los otros tipos de captaciones, que son información compartida en sí del Ministerio de Vivienda. Vamos a estar revisando las otras captaciones. Por ejemplo, acá está uno de los ejemplos que es por balsa flotante. Vamos a revisar. Vamos a esperar un instante a que se abra, en este caso, el civil. En el civil lo estoy abriendo. Son archivos DWG, así que en cualquier aplicación de Autodesk, ahí lo pueden revisar. Bien. Claro que, estimados, en esta información, las cosas están separadas, por decir. A ver, vamos a esperar que se termine de abrir. Voy a revisar en este caso. Por ejemplo, a ver, notemos algo. En este archivo únicamente han colocado el apartado de tuberías y accesorios, pero bueno, lógicamente falta un gráfico más para que esto se pueda notar. A ver, vamos a cambiar el tipo de pantalla también porque el color verde y amarillo, lógicamente no lo van a notar ustedes. Y listo. Vamos a utilizar el siguiente comando, en este caso una referencia xref. Si están en la versión en español, hay que colocarle un guión bajo. Y lo que voy a hacer aquí es, en este caso, seleccionar la tercera opción, Attach DWG, para que pueda ingresar el apartado, por ejemplo, de estructuras. Principalmente para que el esquema se vea completo. Y bueno, voy a especificar que esto lo jale a partir del origen de coordenadas. Bien. Entonces, ahí ya se podría revisar de una mejor forma.
estamos observando en este caso cómo se encuentra esta especie de balsa, una balsa flotante, sobre la cual tendríamos un respectivo equipo de bombeo. Y lo estamos observando aquí. Ahí está. A ver, no sé si se nota. ¿Puedes apagar la luz de ahí, por favor? Ahí está. Para que se note mejor. Entonces tendríamos aquí una balsa de madera y tendríamos el equipo de bombeo. El objetivo en este caso, estimados estudiantes, es colocar una canastilla que lógicamente tiene que tener un respectivo desnivel desde la parte del fondo de este cauce, para poder realizar también el tipo de bombeo. Esto, por ejemplo, ¿dónde se podría realizar? Por ejemplo, en el caso de tener una laguna. Ahí también se puede realizar. Estimados estudiantes, así como les había indicado que en el caso de sistema de abastecimiento por pozos profundos, como les mencioné, y se tiene que realizar un estudio hidrogeológico, en el caso de realizar la captación, por ejemplo, de lagunas, también requiere otro estudio. Bueno, claro que en este caso ya sería hidrológico, pero ¿qué es lo que se tiene que determinar? Se tiene que determinar la altura mínima conocida como el nivel de piso ecológico. ¿En qué consiste? Tienes que realizar también a modo de modelamiento y demostrar a partir de tus proyecciones que realizando el bombeo no vas a afectar el nivel de piso ecológico. ¿Qué es lo que se menciona? Bueno, que si tú, por ejemplo, desciendes de ese nivel, prácticamente la laguna muere, entre comillas. ¿Por qué? Ya no tiene capacidad de recarga. A eso se refiere. Entonces también no es cuestión de solamente captar por captar en este caso. Todo se tiene que realizar mediante un sustento adecuado. Y bueno, les voy mencionando que, por ejemplo, acá se les está adjuntando para que ustedes vayan revisando, por ejemplo, cómo se realiza el tipo de diseño. Acá han adjuntado un diseño estructural principalmente, y esto se lo tendría que complementar, con también el cálculo del sistema de bombeo. Esa es la información que, como les he mencionado, bueno, se encuentra más que nada disponible también en la página del Ministerio de Vivienda, pero a ustedes ya se les ha compartido dentro del contenido de esta semana número 4. Bueno, entonces ahí se puede, por ejemplo, ir observando. En lo que consiste es, bueno, tratar, por ejemplo, de realizar el cálculo de, en este caso, los cables de anclaje, también determinar la capacidad de flotabilidad que tendría la balsa y, bueno, también realizar el diseño estructural de esta cercha. El sistema de bombeo estaría en otro apartado que también les he adjuntado. Pero nosotros nos vamos a enfocar principalmente a todo el contenido que nos está mencionando el sílabo como tal. Como les menciono, esto es información adicional que se les está compartiendo. ¿Bien? Vamos a revisar ahora este tipo de captación que es conocida como una captación del tipo case. Voy a abrir la parte hidráulica nuevamente. Y de igual forma, bueno, como aquí, a ver, sí, en efecto está separada la parte hidráulica, así que hay que hacer un attach, un XREF. Y voy a adjuntar en este caso la captación perteneciente. Acá voy a revisar la parte arquitectónica. Igual, dejo en este caso que la referencia en este caso se quede a partir de las coordenadas 000. Y ahí lo tenemos. Esto de igual forma también se podría plantear, por ejemplo, para una captación de laguna. Hay que tener en cuenta que ahí el agua sería ¿de qué tipo? ¿De qué la estaríamos considerando ahí? Si hablamos de captación de laguna.
ya sería superficial. ¿Y en qué clasificación entraría en este caso? A2. Requerirá por lo menos un sistema de tratamiento convencional. Muy bien. Por lo general, también, estimados estudiantes, cuando se proyectan sistemas con bombeo, es importante que además de tener un equipo, bueno, consideres dos en este caso. ¿Por qué motivo? Porque también, al ser equipos de bombeo, entran en mantenimiento y si una bomba ha dejado de operar, tiene que estar funcionando la otra. Bien. Así que siempre se tiene que considerar cuando menos un equipo adicional por contingencia. Entonces, en esta captación que les he presentado, por ejemplo, está la parte del cálculo de la línea de impulsión, que lógicamente también nosotros la vamos a hacer en su semana correspondiente. Ya vamos a estar viendo en su momento cómo se realiza el cálculo del caudal de bombeo, la determinación del número de horas de bombeo y, bueno, elección del tipo de diámetro económico para después realizar todo el cálculo de las pérdidas de carga que tengamos y realizar también la verificación mediante golpe de ariete, de lo cual ya estaremos hablando en su respectivo momento. Por aquí me parece que este cálculo está, vamos a ver, acá también se encuentra el diseño hidráulico adicional. Bueno, es importante que le den una respectiva revisión. La parte del golpe de ariete que les he comentado se encuentra en esta parte. Ojo, ahora esto lógicamente todavía no ingresa dentro de su evaluación T1. Nosotros vamos a estar realizando los talleres respectivos conforme implica o involucra el sílabo. Lo que sí se va a evaluar hasta el T1 es hasta el contenido de la semana pasada. Recuerden ustedes, porque ya les he presentado la actividad ya figura en el aula virtual. Hasta la determinación de caudales. Bien estudiados todos los criterios, eso sí, por favor. El siguiente tipo de captación, bueno, estábamos en esta parte, la captación del tipo Keyson. Entonces, el objetivo aquí, por ejemplo, es realizar una especie de pozo. Fíjense ustedes. Tenemos en este caso la laguna y por aquí tenemos unas aberturas. De tal forma que el agua ingrese y se pueda realizar el apartado del bombeo. De esta manera también el objetivo de lo que se trata es en este caso intentar purificar, por ejemplo, el agua o evitar que se mantenga afectada debido al arrastre de sedimentos que pueda llegar a la laguna. Noten ustedes, este tipo de captación se encontraría por debajo del nivel mínimo. Estábamos por revisar la galería filtrante. Entonces, estimados estudiantes, esto no consiste en otra cosa que realizar un pequeño seccionamiento, en este caso, de tal forma que se incorpore una tubería perforada mediante la cual permita la captación del agua que estaría ingresando por todo este lecho filtrante. Nosotros tendríamos el material natural del río, luego ya podríamos ir considerando en este caso el resto del material filtrante como tal. Este es el objetivo, de que a pesar de que la captación se realice en una zona de quebrada, por ejemplo, se evite tener el incremento de turbidez que pueda atravesar hacia la tubería. Y de esta forma, evaluar pues si en efecto se puede considerar al agua captada como del tipo A1. Recuerden que para que sea del tipo A1 tiene que ser de 5 unidades nefelométricas de turbidez. De lo contrario, si superamos esas 5 unidades, de todas formas requeriríamos, aunque sea un tratamiento convencional. Exactamente.
Depende entonces de ello. Es por ese motivo que les había indicado que el análisis físico-químico del agua no solamente se tiene que realizar en una sola etapa, sino tendría que evaluarse, por ejemplo, a lo largo de todo un año, cuando menos, para ir evidenciando cómo va incrementando o disminuyendo quizás el valor de la turbidez, que no va a ser constante. Bien. Y en el caso de los cálculos estimados, vamos a revisar aquí. El tipo de cálculo que se realizaría, por ejemplo, para este tipo de galería filtrante, no es otra cosa que emplear una sección cerrada circular que trabaje no bajo presión, sino como si se tratase de un canal. Estas capturas las vamos a estar utilizando en esta semana. Acá, o si ustedes revisan mediante su mensajería, les he alcanzado ese aplicativo. Me imagino que lo habrán visto, el H-Canales. Es prácticamente un pequeño software netamente aplicativo, no pesa bastante, en el cual se puede realizar estos cálculos, por ejemplo, para el caso de canales, de diferente tipo de sección, cálculos de vertederos, cálculos también de resalto hidráulico, que a veces lo requerimos, en fin. Se puede realizar todo este tipo de cálculos. No sé en qué curso lo llevan. O si de repente, pues, a ver, lleva, me parece, un curso de diseño de estructuras hidráulicas, ¿no? ¿No? Ah, no está habilitado. Sería importante que también lleven ese curso. Bien. En hidráulica de canales. Sí, sería importante que lo lleven de todas formas. Bien, para ir un poco complementando la información. Prácticamente consiste en eso, estimados estudiantes. Realizar el cálculo mediante un ducto circular cerrado que va a trabajar por gravedad solamente. Vamos a continuar. Esta parte sí requiere, como les dije, un mayor estudio, porque se tiene que hablar del estudio de profundizado, sobre todo del suelo. Vamos a ir revisando. A ver, la parte hidráulica, igual. No nos vamos a detener tanto revisando el apartado, bueno, de la caseta de distribución, sino principalmente el pozo como tal. Acá sí no hay que, o bueno, no se tiene contemplado realizar mayor comando, pero en esto consiste. Entonces, esto es lo que consiste prácticamente un sondeo o un pozo de mayor profundidad. Por ejemplo, acá estamos observando que la profundidad de este pozo sería de 20 metros, lo que, a ver, y esto es, en realidad, implica más, porque tenemos una tubería perforada de longitud de 20 metros, la tubería también ciega de 10 metros, 15 metros adicionales de tubería perforada y un tramo más de 10 metros. Bueno, como vemos ya tiene mayor cantidad de profundidad en este caso. Depende mucho de a qué nivel se encuentra el agua subterránea. Y esto sí requiere, bueno, estimados, hay que realizar un estudio más avanzado en este caso, porque lo más seguro es que se tenga diferentes tipos de estrato de suelo conforme avancemos en cuanto a la profundidad. Por ejemplo, acá se presenta también, se tiene que presentar obligatoriamente un perfil estratigráfico. Lo que se evalúa en este caso en un pozo no es otra cosa, bueno, que el cálculo también de una línea, en este caso de impulsión. Pero hay que tener en cuenta algo importante. Se tiene que determinar, por ejemplo, estimados estudiantes,
¿Cómo se puede deprimir, en este caso, el agua subterránea debido al tipo de bombeo? ¿Por qué? Porque, bueno, acá se tiene que realizar toda una succión y digamos, cuando la bomba no se activa, de repente el agua estuvo por este nivel. Pero ¿qué es lo que pasa cuando se activa la bomba? Este nivel desciende de esta manera. Tiende a descender en este caso debido a la aspiración que está realizando la bomba en este caso. Hay que tener en cuenta que cuando se tiene, por ejemplo, pozos de elevada profundidad, a veces ya lo más práctico que te resulta es implementar una bomba que sea sumergible. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de un equipo de bombeo que solamente se encuentre a nivel superficial, aquí aparece un problema que lo vamos a ver en el cálculo de líneas de impulsión. Y son problemas de cavitación de la bomba producto de incumplir con el NPCH. Es decir, con la presión neta de succión positiva, lo cual ya vamos a estar viendo en su respectivo momento, cuando lleguemos al cálculo de líneas de impulsión. Entonces, bueno, principalmente cuando se tiene en este caso pozos a gran profundidad, lo mejor es emplear una bomba que sea sumergible. Porque se tiene demasiada altura de aspiración. No vas a lograr tener un NPCH tan elevado. Entonces, el tipo de cálculo en este caso estaría, bueno, más o menos para ir indicándoles se encontraría por aquí. Digamos que el cálculo hidráulico no es lo más complicado. Lo más complicado es en este caso definir, por ejemplo, cuál va a ser la resistencia de la tubería que se va a colocar alrededor del pozo. También determinar en este caso cómo se va a izar el pozo, cómo va a ser su instalación, cómo va a ser la perforación, etc. Esa es, digamos, la parte un tanto más complicada. No sería tanto el cálculo hidráulico de la impulsión, teniendo en cuenta que la bomba va a ser sumergible. Y el último apartado que se les ha compartido es a modo de repaso, porque esto ya seguramente lo han visto. Captación de agua de lluvia o captación pluvial. Lo que se estipula aquí es, bueno, colocar unas canaletas que lógicamente tiene que considerarse que la cobertura va a ser limpia para trasladar el agua a estos tanques de almacenamiento. De tal forma que, bueno, la dotación aquí sí sería un tanto disminuida teniendo en cuenta que prácticamente tendríamos una dotación por persona de 30 litros persona día. Principalmente, ¿qué se estaría priorizando? Bueno, el aseo personal y también, bueno, primero el consumo, el aseo personal y lavado de trastes. Únicamente se consideraría ello. Pero ojo, estimados estudiantes, atentos. La captación de agua de lluvia se tendría que realizar precisamente en aquellos lugares donde la región sea bastante lluviosa. Hay que indicar ahí. No sería adecuado utilizarlo en zonas expuestas pues, a elevados periodos de sequía. Por ejemplo, Cajamarca. No se podría. Ya estamos en época de sequía. Entonces, no sería recomendable utilizar este tipo de sistema de abastecimiento para zonas como Cajamarca que son expuestas a elevados periodos de sequía. Bien. ¿Qué otro tipo de captación mediante agua meteórica conocerían, además de captación de agua de lluvia? Porque en muchas ocasiones se dan talleres o se informan sobre ello. Es más, en la primera semana les alcancé una lectura por ahí.
Este tipo de captación, estimados, captación de agua de neblina. En zonas donde se encuentre, pues, importante cantidad de neblina, lo que se hace es realizar la extensión ya sea de estas mallas o también a veces se puede realizar, por ejemplo, con telares o sábanas, pero tiene que ser en gran extensión. El objetivo es transformar esa neblina, bueno, prácticamente condensándola para que vuelva a su estado líquido y que en este caso se pueda captar mediante pequeños canales que lo van a llevar por conducción a través de unas mangueras. Hay que tener en cuenta, sí, que este tipo de captación por lo general tiene un bajo rendimiento, es decir, los caudales son bastante pequeños, pero incluso también se los implementa, por ejemplo, en esos proyectos denominados como los de cosecha de agua, donde el objetivo también es tratar de recargar la napa freática en todas estas cabeceras de cuenca. Y esto es lo que les estaba indicando, bueno, en cuanto a aguas meteóricas. Ahora, estimados estudiantes, si nosotros revisamos los tipos de captación que van a emplear ustedes en sus proyectos, principalmente van a ser captaciones de manantial. Pueden ser de ladera o de fondo. Es lo que mayormente les estaría recomendando en este caso. O tratemos de que nuestro proyecto trate sobre ello. Captaciones principalmente de manantiales, pero con la indicación de que si ustedes desean pueden emplear captaciones de agua superficial y ya saben, en ese caso sí se tendría que contemplar el diseño de su PETAP. Bien. Algunas indicaciones adicionales, por ejemplo, de la captación de agua de lluvia. En este caso se considera el volumen de consumo diario y en tiempo de sequía. Hay que indicar que no se debe superar, en este caso, los 2 metros de altura. Debe darse un acondicionamiento también bacteriológico a través de desinfección principalmente. Este es el tipo de sistema de recolección. Y bueno, vemos aquí, por ejemplo, algunas ventajas y desventajas. A ver, estimados, una lectura, por favor, a ventajas y desventajas. Adelante. Captación de agua de lluvia. Ventajas. La calidad física-química del agua de la lluvia es bastante alta. Son sistemas independientes y por ello ideales para poblaciones dispersas. Uso de mano de obra y materiales locales. Fácil operación y mantenimiento. No requiere de energía. Las desventajas. El costo inicial es alto y no favorecido para las familias de bajos recursos. La cantidad captada depende de la clasificación y el área de captación. Y por último, se hace necesario el almacenamiento. Muy bien. Y era lo que habíamos estado hablando. Entonces, en el último apartado, cuando estábamos tratando sobre las captaciones de agua de neblina, bueno, por ejemplo, se menciona que el captador estaría consistente en postes que están distanciados a por lo menos 12 metros, entre los cuales se va disponiendo una doble malla, de aproximados 4 metros de altura. Pero lo que sí, habíamos mencionado que el rendimiento puede llegar a ser bastante bajo. Y esto depende también de la cantidad de neblina que se encuentre en una determinada zona. Muy bien. Excelente. Bueno, estimados estudiantes, como les había mencionado, hay que revisar también el apartado de las otras captaciones que se les ha incorporado en el contenido de la semana 4. Bien, a ver, vamos a finalizar esta primera parte para tomarnos el receso